están en la mesa de palabras políticas los economistas riocuartenses Gustavo Busso y David Miazo, pero antes de saludarlos los presentamos como siempre, con sus datos biográficos. Gustavo Busso es docente e investigador en la Universidad Nacional de Río Cuarto y miembro del Plan Fénix Córdoba. Es licenciado en Economía y magíster en Ciencias Sociales. David Miazo es coordinador de investigadores de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, y es licenciado en Economía, especialista en Macroeconomía y Política Agropecuaria y Agroindustrial. Decíamos que llegó el momento de saludarlos, darles la bienvenida y sobre todo las gracias por estar compartiendo este rato acá en Palabras Políticas. Muy buenas noches. David Miazo, Gustavo Busso, muchísimas gracias. Buenas noches, un gusto estar con y muchas gracias por la invitación. Lo primero que nos gustaría que pudiéramos hacer es que cada uno pueda delinear en términos muy breves, si esto es posible, un poco el modelo económico al que adhiere. Así ponemos las cartas sobre la mesa y después empezamos a hablar de las propuestas de los candidatos. No sé cuál de los dos quiere comenzar. David. Es difícil la pregunta. Hacerlo corto es difícil, hacerlo breve. Pero creo que en términos de lo que después vamos a discutir, yo me iría un poco más a cuál es el rol del Estado, el modelo económico con respecto al rol del Estado, que tiene que ser un Estado que brinde principalmente las condiciones necesarias para generar empleo, generar inversiones, dar competitividad y asegurar todas las cuestiones básicas que necesita la población referidas a las cuestiones generales como la seguridad, la justicia, etcétera, y otras cuestiones a las que no llega el mercado por sí solo, como son la salud o la educación y la política social. Entonces creo en un Estado que llegue hasta cierto punto, no un Estado que todo lo abarque y todo lo produzca y todo lo haga, sino que llegue hasta cierto punto y se rija más por las reglas de juego y el entorno que genera. Las reglas de juego del mercado. Exactamente, más que se rija por eso que genera ese entorno de seguridad y reglas que genera, más que intervenir absolutamente toda la economía y la sociedad. Gustavo. Bueno, en lo personal me gustaría, no solamente para mí, sino, por decir así, para la sociedad argentina, para mi hija, mis futuros nietos, si alguna vez tengo, que vivan en una sociedad más integrada, con un activo, eficiente y eficaz rol del Estado como redistribuidor, ¿sí? En donde los excedentes económicos que se generen en el territorio argentino sean reinvertidos en su mayor parte en el territorio argentino, donde se puedan achicar las brechas que existen en la distribución del ingreso, en donde la estructura productiva se diversifique y gane productividad, y que Argentina aporte a un mundo multipolar, que salgamos de las relaciones carnales que nos proponía el neoliberalismo de los años 90, que hoy también tenemos varias expresiones, lo vamos a ver los candidatos como seguramente van a exponer en cierto modo las mismas recetas a algunos, ¿cierto?, que tienen que ver con los años 90, el Fondo Monetario, y un mundo que marche más hacia lo multipolar, otro tipo de lineamiento internacional, y un país, al final de cuentas, que profundice la democracia no solamente en el aspecto institucional y democrático, sino también en la misma estructura productiva, donde la economía social gane mayor participación en el total del PBI. Perfecto, ya llegó el momento de compartir lo que dice el primero de los candidatos, al menos la primera de las propuestas. Una parte, estamos sesgando, esto lo queremos aclarar, estamos sesgando tanto eligiendo una parte de los candidatos y por otro lado eligiendo un segmento de sus propuestas, porque si no sería imposible abarcar todo. Nos vamos a referir a Sergio Massa, que presentó este pasado 1 de mayo, relanzó, lo vamos a decir bien, su precandidatura a la presidencia por el Frente Renovador y hablaba de un Estado que quite impuestos y que grave en todo caso la renta financiera y el juego. Pero lo escuchamos primero. La Argentina que viene es una Argentina que baja los impuestos.
Es una Argentina en la que la pyme no va a seguir pagando impuestos a las ganancias cuando reinvierte y genera trabajo. Es una Argentina en la que las economías regionales no van a seguir pagando retenciones. Es una Argentina donde nuestros trabajadores no van a pagar más el impuesto a las ganancias. El salario no es ganancia, es remuneración. Le vamos a sacar a la pyme, a nuestro interior, a nuestros trabajadores, la soga del cuello. Y le vamos a poner la soga al cuello a aquellos que timbean. La Argentina que viene tiene impuestos fuertes para la renta financiera y para el juego. No me importa quiénes sean los dueños del juego o de los bancos de la Argentina. Sergio Massa, hablando de quitar impuestos y grabar la renta financiera y el juego, vamos a ver qué piensan nuestros invitados, si esto es factible y qué consecuencias podría traer. David, ¿qué pensás de esto? Bien, primero dividirlo en varias partes para poder analizarlo bien. Sí. Una, obviamente, decir vamos a bajar los impuestos es simplemente un lema de campaña muy atractivo, pero bajar algunos de los impuestos que nombró no creo que sea algo muy real. El impuesto a las ganancias a los trabajadores hay que reducirlos simplemente porque se han ido atrasando las escalas que ya existían de antes. O sea, no es que se va a quitar el impuesto mucho menos, sino que hay que actualizar lo que se desactualizó, nada más. Entonces, bajar el impuesto a las ganancias a los trabajadores tiene mucho sentido y no afectaría el financiamiento. Ojo, cualquier baja de impuestos en este estado va a afectar el financiamiento del Estado porque es un Estado totalmente sobredimensionado, con un gasto público enorme, que necesita de todo el impuesto que se genera y emisión monetaria. Entonces, este Estado, tal como lo conocemos, es insostenible hasta por el propio kirchnerismo. Empiezo por ahí. Un Estado normal, es totalmente lógico hablar de bajar los impuestos de los trabajadores, de ganancias de los trabajadores, es totalmente lógico de las retenciones, principalmente porque la baja de retenciones implica mayor aumento de producción en todas las cadenas, entonces por ahí algo, de gran parte se va a recuperar. Y por último, hablaba de las pymes. Las pymes principalmente se pueden reducir los impuestos al trabajo formal. Las pymes, lo que pasa es cerca del, no me acuerdo el número, pero cerca del 70-80% del empleo informal en Argentina lo generan empresas con menos de 5 empleados. Entonces es totalmente lógico por 2 años, por un tiempo prudencial, reducir, por ejemplo, en un 50% el costo laboral del empleo formal para este segmento de empresas, para lograr generar mayor empleo formal. Y de hecho el impacto en el corto plazo de esto es incremento de los tributos, no caída. El efecto está en el largo plazo cuando a esa gente haya que pagarle, pero 2 años tampoco genera un impacto muy grande. Gustavo, ¿qué piensas de esto? Bueno, a ver, creo que obviamente son propuestas de campaña para la tribuna, en parte, y cuando uno dice, que yo creo que lo hace Massa, ¿qué impuestos voy a bajar? Pues muy contentos todos cuando uno escucha a un candidato así que va a bajar ¿A quién impuestos. no le gusta todo esto? Claro. El tema que, bueno, en Córdoba también pasó, pero quedó una estructura impositiva mucho más regresiva que la anterior. Entonces, no siempre, ¿a quién se le baja? Se le baja a los que tienen mayor capacidad contributiva, por ejemplo, en la evaluación de las tierras, ¿sí?, que han tenido altos precios internacionales. Sí, me parece, por un lado, empecemos por lo que yo considero que está bien, me parece muy bien que piense, aunque no creo que lo vaya a hacer, la verdad, el impuesto a los activos financieros, a los depósitos, que ahí no pagan impuestos, y me parece correcto, ¿sí? O sea, esto de trasladar este tipo de impuestos que quiere sacar, trasladarlo a la renta financiera. Si hay ganancia en el sector financiero, digamos, si vos tenés un negocio, pagas, y tenés ganancias, pagas el mal llamado impuesto a las ganancias, que en realidad es un impuesto a los altos ingresos, ¿sí?, que seguramente también hay que actualizarlos, no se pueden eliminar, ¿sí? Y si no hay que decir con qué
se va a reemplazar, o eventualmente, ¿qué se va a dejar de financiar? ¿Se va a dejar de financiar la asignación universal por hijo, por ejemplo? Bueno, puede ser una propuesta, digamos, en lo personal lo adhiero. Digo, me parece muy bien, digamos, entonces reitero, digo, el tema de algunos impuestos, me parece que también coincido en este caso con David, el tema de actualizar el tema, como lo ha dicho el gobierno nacional ahora hace poco, que ha generado un aumento importante, podríamos decir, en los ingresos reales, y ha mejorado la progresividad, esto es que el que más tiene más pague y el que menos tiene menos paga, ¿sí? En un esquema que tendría que el Estado contribuir a ser redistribuidor. Por otro lado, el tema al juego me parece muy bien también, ¿sí? Pero el tema de las retenciones, todo país serio tiene retenciones, ¿sí? Ya sea en el sector pecuario, minero, petrolero, y achicar la brecha implica, la brecha en la distribución del ingreso, implica, que paguen los que más tienen. O sea, ojalá se pueda reducir el IVA a los sectores más bajos de ingresos, o los consumos mayoritarios de los sectores más bajos de ingresos, y en los sectores, digamos, tener una estructura impositiva que fomente la producción, pero que en última instancia, como ocurrió en el año 2008, el conflicto que tuvimos en el año 2008, fue una disputa por el excedente, ¿sí? Y quién se apropiaba por el excedente, ¿sí? Económico que se genera, fruto de mayores precios internacionales, que no fue esfuerzo en este sentido de ningún sector en particular, ni del Estado, ni los productores, ni de los trabajadores. La riqueza la generan los trabajadores al final de cuentas, ¿cierto? Sin trabajo no hay riqueza y no hay funcionamiento del capital. Claro. Entonces, y el tema de fomentar la pequeña y mediana empresa me parece muy bien, todos los candidatos lo dicen, agregar valor en la carrera política, todos los candidatos seguramente van a decir eso, el punto es cómo se hace. Y el tema, y con esto cierro, me parece que cuando uno ve una cadena productiva, un sistema productivo, el tema que lo tenemos que en general, tenemos mercados muy monopólicos, muy oligopólicos, pocas empresas te dominan el 80-90% del mercado, una o dos empresas. Y por ejemplo, como ocurre acá en el sur de Córdoba, uno de los eslabones, ¿sí? de la producción agropecuaria te termina subordinando al resto de la cadena y te maneja la tasa de ganancia del resto. Y creo en ese sentido que lo que tenemos que ver es que haya una tasa de ganancia normal, razonable, que permita la reinversión y generar incentivos, pero no sobre tasas de ganancia que después terminan siendo fugadas al exterior. Eso es lo que tiene que evitar cualquier gobierno que suba, si no quiere volver a sufrir, como está sufriendo este gobierno, y en los últimos 70 años de historia argentina, la restricción externa por falta de dólares. Cuando vos creces, la industria te demanda dólares. Ahora, ¿de dónde sale? Antes se resolvía con golpe de Estado, en algunos momentos se intentó con golpes de mercado, pero hay que solucionar ese problema estructural de fondo, creo. Bueno, me estás dando pie para el próximo de los candidatos con su propuesta. Daniel Scioli es el precandidato que más puntúa dentro de los que se proponen por el Frente para la Victoria, es el gobernador de Buenos Aires, y él habla de continuar el modelo que existe actualmente en Argentina, pero haciéndose cargo de los temas que quedan pendientes, y ahí es donde decía el pie que me estaba dando. Vamos a escucharlo primero y después intentamos analizarlo. Yo creo que a partir de la recuperación de YPF ahora vamos a alcanzar la soberanía energética. Creo que cada vez tiene que hacerse crecer cada vez más el programa Procrear, lo que significa el programa Conectar Igualdad, la asignación universal por hijo. Entonces, esta es la posibilidad que veo y la confianza que tengo en que el pueblo argentino no va a querer volver al pasado, quiere avanzar hacia el futuro, en el cual Córdoba tiene, a través de su gente emprendedora, a través de la diversidad de sectores productivos, a través de un hombre de la experiencia innovadora, moderna en la gestión como Eduardo Castelo, una gran posibilidad. Clave del desarrollo de la Argentina son las nuevas tecnologías, es la tecnología de la tercera revolución industrial, la competitividad, ese agregar valor a las materias primas. Nosotros tenemos municipios como Tres Arroyos, Mirta, donde la mitad de la cosecha se industrializa allí, por eso cada vez hay que vincular más las universidades al mundo del trabajo. Daniel
Scioli, que habla de la tecnología, las nuevas tecnologías como la tercera revolución industrial, y que hablaba, esto fue cuando vino a Río Cuarto hace muy poco, en el marco del Roque a Buenos Aires, que desembarcó acá, hablaba de Córdoba como un punto muy importante en esto de llevar adelante las cuestiones pendientes. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados. Gustavo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, me parece bien que piense continuar las cosas que considera acertadas, y que han generado un impacto positivo, creo yo, en la sociedad argentina, como es, por ejemplo, la asignación universal por hijo y, por ejemplo, la estatización de YPF, dado el fracaso que fue la privatización, la mayoría de las privatizaciones de los 90, en particular la de YPF, en donde la empresa maximizó la extracción, ¿sí? Pero sin hacer exploración. Y hoy estamos pagando ese costo, digamos, ese déficit que tenemos en la balanza energética, que tanto daño hace a la macroeconomía argentina. Entonces, por un lado me parece bien que continúe algunos aspectos. Creo que es central también la cuestión de la incorporación, de la difusión del conocimiento y la tecnología en el aparato productivo. Estamos en una sociedad a nivel mundial, ¿cierto?, que cada vez es más intensiva en conocimiento. Creo que en estos 10 últimos años, más allá que falta mucho, yo trabajo en la universidad, conozco muy bien el sistema de ciencia y tecnología, pero digamos, si bien en esta última década es cuando más se ha invertido en ciencia y tecnología, todavía falta aún más. Y bueno, ojalá que los candidatos, en particular que estamos analizando recién, la de Scioli, pueda continuar y profundizar el sendero de aumento en la inversión en ciencia y tecnología y el proceso de industrialización, digamos, teniendo en cuenta que estos 10 últimos años incluso el PBI industrial creció más que el PBI total. Esto es, había un proceso de industrialización, a diferencia de los años 90, donde hubo un proceso de primarización y de desindustrialización. David. Bueno, fiel a su estilo, Scioli no dijo nada, básicamente. Obviamente con la cuestión de las nuevas tecnologías, la revolución industrial, una universidad mucho más orientada a lo productivo y no en su mundo como siempre se le critica, más allá de las cosas efectivas que se hagan, pero es lo que dice siempre la sociedad. Totalmente de acuerdo, es eso. Las grandes potencias hoy están viendo la tecnología, el desarrollo del software. Bueno, acá en Río Cuarto mismo tenemos ejemplos de cómo justamente el financiamiento que ha habido en estos últimos años a proyectos específicos tecnológicos y a la vinculación tecnológica ha generado sus frutos. Entonces, en ese caso, imposible estar más de acuerdo. En el caso del YPF hay que recordar que el vaciamiento y la caída de producción fue 100% culpa de la política kirchnerista primero de congelación de tarifas y de retenciones al petróleo, y luego de la incorporación de la nacionalización que se hizo, digamos, de capitales nacionales, que les permitió en los últimos 3 años anteriores a la estatización. O sea, nacionalización me refiero a que permitió la entrada de capitales nacionales a YPF y la estatización cuando lo toma el Estado, que permitieron que se llevaran todas las ganancias que generaba YPF para repagar los créditos con los que esos capitales nacionales pudieron ingresar a la empresa. O sea, obviamente que una YPF en la que inmediatamente se hizo estatal, se actualizaron todas las tarifas de los combustibles y del gas, obviamente que se recupera la competitividad y la rentabilidad de la empresa, y se va a poder recuperar con el tiempo la soberanía energética, incluso con hoy, cuando los precios internacionales del petróleo han caído. Y en Argentina todos los argentinos estamos pagando incluso unos centavitos más la nafta. Esto nadie lo entiende y el resto del mundo están pagando la mitad. Es porque, de nuevo, estamos los argentinos pagando un sobreprecio para que se pueda seguir explorando vaca muerta, por ejemplo. No estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que dadas estas condiciones es obvia la recuperación de la soberanía energética. Obviamente con Procrear es un excelente plan que permite generar actividad económica y empleo en todo el país, y a las familias ingresar a la vivienda, que hoy, dada la relación salarios costo del ladrillo, es imposible incluso para un trabajador, una familia de profesionales de clase media. Y después la asignación universal por hijo, creo que hay un consenso general de que ha tenido un muy buen resultado y es una muy buena política. Hay que ver algunas cuestiones, como son, por ejemplo, el alto incentivo perverso, se llama por ahí en economía, que genera la AUH hoy en día, tal cual está expresada, a
el empleo informal. ¿Qué pasa? Mucha gente debe saber que hay muchos empleados que conozcamos que no quieren formalizarse porque pierden la asignación universal por hijo. Esto es culpa de un atraso que hay en las asignaciones familiares que tienen los trabajadores formalizados o trabajadores en blanco, que son mucho más bajos que las asignaciones por hijo. Entonces la gente no se quiere formalizar porque pierde más estando en blanco que estando en negro. Entonces lo que hay que hacer ahí es, la UH funciona bien, tienen pocas cositas, pero mejorar las asignaciones familiares. Vamos con el tercero de los candidatos presidenciales que hemos elegido para el día de hoy, y me estoy refiriendo a Mauricio Macri, líder del PRO y jefe de gobierno porteño, que como todos saben, seguramente quien no ha leído el diario y se ha enterado, propone quitar el cepo al dólar. Vamos a escucharlo primero y vamos a ver con nuestros invitados qué es lo que está diciendo realmente cuando dice esto. Como corresponde, yo dejo que la gente compre y venda dólares porque van a sobrar dólares en Argentina de diciembre en adelante. ¿Por qué? Porque vamos a restablecer la confianza, que es el camino a solucionar la pobreza y la exclusión, porque con confianza que vienen las inversiones, vienen las fábricas, y bueno, nosotros vamos a tener que sostener el tipo de cambio, porque seguramente van a venir tantos recursos que lo que va a pasar es un poco lo que pasó en Brasil, si recordás, que el tipo de cambio tendió a apreciarse. Entonces vamos a intentar que un tipo de cambio de equilibrio para no perjudicar ni el empleo ni el desarrollo de las nuevas inversiones, pero tampoco perjudicar al asalariado, lo cual, pero en un sistema en el cual el dólar no va a ser el centro de nuestra sociedad. Hoy el dólar es la preocupación. ¿Por qué? Porque nadie puede ahorrar en pesos porque la moneda está enferma con la inflación. Entonces vamos a curar y vamos a tener nuestra moneda sana, y eso va a acabar con el conflicto, con lo cual a partir de diciembre no hay cepo y va a haber un gobierno comprometido en forma gradual de terminar con la inflación. Lo que acabamos de escuchar, Mauricio Macri, que en estas PASO va a competir con Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Me estaba hablando de esto, que lo ha repetido muchísimas veces, quitar el cepo al dólar. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados. David, ¿qué pensás al respecto? Bueno, primero que el cepo al dólar en un país que está funcionando su economía, normalmente tiene una macroeconomía ordenada, es totalmente inadmisible. O sea, no existe el cepo al dólar. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con el cepo al dólar en estos últimos años, pero una economía ordenada no existe. Entonces, tarde o temprano hay que hacer algo para sacarlo. Acá Macri lo que hace un poco es unir o linkear las causas con las consecuencias. El cepo al dólar existe porque existe atraso cambiario por la inflación y porque no existe confianza, entonces no entran dólares y todos los dólares que hay tratan de fugarse al exterior o al colchón, que es donde hay muchos dólares. Entonces, él ahí lo que apunta es controlar la inflación para reducir la presión que hay a irse al dólar, porque el peso no sirve para ahorrar, porque cada minuto que lo tenés en el bolsillo vas perdiendo centavitos, y después restaurar la confianza para que la gente no se quiera ir permanentemente al dólar. Los propios argentinos que ya tienen de todos estos años todos los dólares que han fugado por la inexistencia de la confianza, los conviertan a pesos para generar inversiones reales, y el resto del mundo vuelva a invertir y a prestarle a la Argentina. Gustavo. Bueno, me parece que es una propuesta muy honesta en función de los resultados que está buscando Macri. ¿Sí? Es la expresión, ¿sí?, de las políticas del Fondo Monetario, el Banco Mundial, y como la economía es política, tiene que ver con las correlaciones de fuerza. Lo que está proponiendo Macri es volver a las políticas de los 90, al endeudamiento con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y en el fondo también a las relaciones carnales que se proponían en los 90 en el gobierno de Menem de la Rúa, digamos, y Cavallo, como puso el presidente del periodo, digamos, ¿no? ¿Qué está diciendo Macri con eso? En el fondo lo que está diciendo, que de hecho ya hasta lo desautorizó su eventual candidato, quien sería su ministro de Economía, que es Melconian, que dijo, no, es imposible hacer eso. Pues obviamente es imposible, ¿sí? ¿Por qué imposible? Porque en el fondo, ¿qué está diciendo Macri cuando voy a levantar el cepo? Está diciendo que va a entrar un chorro de endeudamiento así, y por eso el dólar va a bajar, y que lo va a dejar flotar libremente, ¿sí? En el fondo está diciendo eso. O sea, la propuesta es totalmente inconsistente para
la realidad de los trabajadores hoy día, para la realidad de las divisas de Argentina y para la escasez de divisas actualmente. Expresa, como lo que expresa Macri, y como lo que expresan muchos economistas, digamos, los intereses, al final de cuentas, de los sectores que se beneficiarían, que son minoritarios en Argentina, que se beneficiarían con una devaluación, ¿sí? Por eso me parece que, digo, es de una honestidad brutal. Sí, de hecho, seguramente los asesores le haber dicho, no hables más de esto, no digas más de esto, porque es casi una burrada, digamos, así lo que dijo en el fondo, ¿sí? Digo, porque no se puede hacer en el corto plazo, el 12 de diciembre, levantar el cepo. Solamente que diga que el dólar se va a ir a 15, 20 pesos y va a haber un deterioro, que es el fondo que está proponiendo los economistas de Macri, cuando uno los escucha, que está diciendo, bueno, es política del Fondo Monetario, ¿sí? Que en el centro de esto es el tipo de cambio, esto es el dólar, porque el dólar es el centro de gravedad al que se van todos los precios en una economía como la Argentina, que es de las más dolarizadas del mundo, ¿sí? Y como hay restricciones de dólares, ¿sí? Y con esto termino, recordemos que en el año 2011 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ganó con el 54%, al mes hizo una corrida cambiaria. Y recordemos además que ese año se fugaron cerca de 18.000 millones de pesos. Ningún país resiste. Ningún país resiste, digamos, como es la élite económica argentina, dolarizar los excedentes y fugarlos. Ningún país resiste que se te vayan a la mitad de las reservas por año. Explota el país, ¿sí? O pasás a un país, digamos, con una distribución totalmente polarizada del ingreso. En ese sentido hay una honestidad brutal, porque en el fondo lo que pensaría hacer, esto es volver a las recomendaciones del Fondo Monetario, a los créditos condicionales y al endeudamiento. En vez de ir en el fondo, que lo estoy diciendo, levanta el cepo, devalúa, cae el ingreso real, y volvemos a un proceso de endeudamiento, porque el gran capital lo que quiere, al final de cuentas, no es que le paguemos la deuda, es lo que ya hizo en los 90, quedarse con los recursos naturales, quedarse con vaca muerta, con el petróleo, la comunicación, todas esas cosas que ya se hizo en los 90, no es una teoría conspirativa. Me parece que Macri expresa eso. Tenemos que ir a una pausa y después de que hagamos esta pausa, digamos, vamos a volver y le vamos a pedir el último esfuerzo a nuestros invitados, que la verdad que nos tienen más que interesados en imaginar, en plantear más que imaginar, porque hay un país concreto que va a recibir el próximo presidente de los argentinos, que cada uno nos explique cómo ve ese país que va a dejar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Después de la pausa.